Macarena Olona, secretaria general de Vox en el Congreso. Buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con ustedes, como siempre. Igualmente. Le quería preguntar de entrada por ese escándalo que hemos oído en las últimas horas sobre el consejero Villegas en la región de Murcia, que se ha vacunado. Estamos pendientes a las 9:30 de si dimite o no dimite. Ciudadanos dice que va a pedir, bueno, ya ha dicho que pide su dimisión. ¿Qué va a hacer Vox? Bueno, desde luego es vergonzoso que a la fecha todavía no haya dimitido el consejero de Salud de la Comunidad de Murcia, porque es absolutamente vergonzoso que haya dispuesto de una vacunación que no le correspondía, anticipándose a colectivos que son prioritarios. Y es vergonzoso el respaldo que está teniendo por parte del Partido Popular. ¿Ustedes que sostienen el gobierno de la región de Murcia? Si no dimite, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros verdaderamente sostuvimos su investidura y posteriormente los acuerdos que tengan que cerrarse a nivel presupuestario cada año. Y eso no significa que estemos ni en el gobierno ni apoyando al mismo, sino de manera puntual. Y por supuesto ejerciendo la labor que nos corresponde, tanto en Murcia como en Andalucía, como en Madrid, que es la de oposición. Respecto a las elecciones en Cataluña, ¿deben aplazarse? No. No. Bajo ningún concepto. Nosotros defendemos que debe mantenerse la fecha del 14 de febrero y verdaderamente consideramos que es absolutamente ilegal la situación que se está produciendo y el absoluto caos e incertidumbre jurídica a la que se ha abocado una vez más a una región, pero como igualmente estamos viendo de nuestra nación, que está ocurriendo en Castilla y León a través de una situación de absoluta rebeldía constitucional, que es la situación en la que la Junta de Castilla y León ha colocado a los castellano-leoneses. ¿Usted cree que se aplazan las elecciones para frenar el llamado efecto Illa? No nos cabe la menor duda que el aplazamiento de las elecciones responde a motivaciones políticas, de ahí la principal crítica, y no sanitarias. De hecho, el ejemplo que tenemos más claro es que se va a permitir la celebración de elecciones en el Club de Fútbol del Barcelona en el mes de febrero. A partir de ahí, cualquier decisión... Votan muchos menos. Discúlpeme. Que votan muchas menos personas, digo. Sí, pero la incidencia, el descontrol sanitario es evidente que se produce, si es que esa es la razón que sustenta el aplazamiento de las elecciones, cuando hay una aglomeración de personas, como presumiblemente se va a producir en esas elecciones a la presidencia del Barça. Pero es un ejemplo concreto y paradigmático de por qué en un caso se puede permitir una celebración multitudinaria y no en otro, cuando se está cercenando un derecho fundamental, cuál es el de participación política, pero además, retorno doña Mónica, por razones políticas que no sanitarias. Y además con una situación de absoluta incertidumbre jurídica, lo reitero, ahora tenemos una suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia, que ahora tiene que pronunciarse para ver si ratifica o no esa suspensión cautelar, y lo que tenemos igualmente, reitero, en la Junta de Castilla y León, porque para Vox el cumplimiento de la ley, como partido de ley y orden que somos, no debe entender de ideologías. Por lo tanto, nuestra crítica ante situaciones de incumplimiento legal va dirigida a todos aquellos que lo incumplen como mandatarios políticos, tengan cualquier signo político que tengan. En Castilla y León lo que tenemos ahora es que por ese adelanto del toque de queda tenemos igualmente un recurso interpuesto por el Gobierno de la Nación a través de la Abogacía del Estado, que sorprendentemente, y esto se lo digo como abogado del Estado, doña Mónica, lo que hace es trasladar un recurso con criterios políticos que no jurídicos, desde el momento en el que utiliza la vía de suspensión cautelar ordinaria, que permite tener un plazo de 10 días de alegaciones, y no la suspensión cautelarísima inaudita aparte, que es la que debería haberse empleado si se hubiese utilizado un criterio estrictamente jurídico. Porque si hablamos de presunta, y yo lo considero, cercenación ilegal de derechos fundamentales y libertades públicas, cada día que pasa es un día que cuenta de derechos cercenados. Pero al margen, acláreme una cosa, al margen del brete jurídico, por el tema de Castilla y León, sí. ¿Vox qué cree? ¿Que se tiene que adelantar el toque de queda o que no? Nosotros consideramos, y usted lo sabe porque lo he comentado con usted personalmente, consideramos que el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación y posteriormente avalado por el Congreso de los Diputados es ilegal e inconstitucional, y por eso lo hemos recurrido, tanto el primero como el segundo, y le pido que me permita recordar que el Tribunal Constitucional sigue en una situación de absoluta inhibición de su responsabilidad desde el momento en el que todavía no ha resuelto dichos recursos. En el momento en el que más le necesita el pueblo español es cuando más le está traicionando por abandono, porque si se hubiera pronunciado con ocasión de nuestro primer recurso contra el primer estado de alarma, el decretado en marzo, hoy ya tendríamos unas bases ciertas que nos permitirían
conocer cuáles son los límites que para nosotros se están transgrediendo abiertamente por el Gobierno de la Nación. Dicho esto, doña Mónica, es evidente que el toque de queda está fijado en unos límites determinados en el estado de alarma, y lo que no cabe es este estado de absoluto desconcierto que se ha impuesto en nuestra nación por inhibición absoluta de sus responsabilidades por parte del Gobierno de España, que lo que ha hecho es, por otra parte, lo que le pidieron las comunidades autónomas: cogobernanza, pero yendo mucho más allá e inhibiéndose por completo, desapareciendo del panorama político y haciendo que recaiga exclusivamente sobre las comunidades autónomas la lucha contra una pandemia que no es que ya sea nacional, es que es mundial, pero lo que tenemos como consecuencia de esa inhibición del Gobierno de España son 17 territorios donde cada uno aplica las medidas a su libre albedrío. Déjeme recuperar el tema de las elecciones en Cataluña. Se celebren cuando se celebren, el 14 de febrero, el 30 de mayo, cuando sea. Un buen resultado para Vox, ¿qué sería? ¿Ya solo entrar en el Parlamento sería un buen resultado, o ustedes tienen la meta fijada, el sorpaso al Partido Popular? Ni mucho menos, y se lo digo con total franqueza. Ese no es un objetivo para Vox. Para Vox un resultado extraordinario será irrumpir en el Parlamento catalán, porque aunque tuviésemos un único parlamentario, un único diputado, le puedo asegurar que con ese único diputado, y más nuestro maravilloso Ignacio Garriga, a quien con gran pesar ya no voy a tener a mi lado luchando en el Congreso de los Diputados, pero nosotros no abandonamos a Cataluña. Desde luego, únicamente con un diputado ya se va a escuchar alta y clara la voz de Vox, que es la voz de millones de españoles que hablan desde el sentido común, y le puedo poner como ejemplo más paradigmático la extraordinaria representación que con una sola diputada tenemos en el País Vasco, con Amaya, mi querida amiga Amaya, que desde luego ya está suponiendo un cambio sustancial, porque gracias a su presencia y a su representación se están escuchando en el País Vasco, en el hemiciclo, pues palabras que no se escuchaban, como es la defensa de la unidad de España y bueno, pues de nuestra lengua común, algo que por otro lado... Vamos con más preguntas, que tenemos a Igor preparado. ¿Qué tal, señora Lona? Muy buenos días. Estas últimas horas el expresidente José María Aznar les ha lanzado, no sé si una suerte de aviso o advertencia a cuenta del asalto en el Capitolio. Vamos a escucharle, si le parece. En España hay partidos y hay fuerzas políticas que tienen que tener mucho cuidado a la hora de evaluar y de valorar lo que ha pasado allí. Así terminan todos los populismos. Da igual, que al final todos los populismos acaban mal, en todas partes. Le pregunto, ¿se da por aludida en ese mensaje? ¿Qué le respondería al expresidente? Pues le agradezco la pregunta, porque es lo primero que iba a decirle, que yo desde luego no me siento por aludida cuando el señor Aznar se refiere a populismos en España. No entiendo que se esté refiriendo a Vox, salvo que por populismo entendamos la voz del sentido común llevada a las instituciones, donde yo personalmente puedo atestiguar cómo existe cada vez una mayor distancia entre la clase política y la ciudadanía española, y lo estamos viendo singularmente durante el estado de alarma, los sucesivos estados de alarma, como último ejemplo el que comentábamos, el tema de la vacunación, como son precisamente en algunos casos los políticos quienes acceden a medidas extraordinarias que no están dadas para el común de la ciudadanía. Cuando lanza ese mensaje de decir, ojo con cómo valoramos lo que ha pasado allí en el Capitolio, si aquí hemos tenido lo que define como un golpe de Estado, ¿entiende que no se está refiriendo a Vox? No, se lo reitero, vale. Yo no me doy por aludida ni a nuestra formación cuando está comparando lo ocurrido en el Capitolio, que desde luego sí que es muy preocupante, por cuanto vemos el final de una situación de absoluta libertad a la violencia que ha sido tolerada durante un año, ejercida por Antifa, organización para mí claramente terrorista, por cuanto practica terrorismo callejero, y Black Lives Matter, y que desde luego pues sentimos profundamente la situación de absoluto desencuentro en el que se encuentran actualmente los ciudadanos estadounidenses. Entonces, cuando el presidente Aznar dice es un golpe de Estado instigado por el presidente de Estados Unidos, ¿no comparte ese diagnóstico? Desde luego que no. Como tampoco comparto el diagnóstico cuando desde el Partido Popular se ha acusado a Vox de apoyar ese asalto al Capitolio. ¿Tener seguidores capaces de asaltar un poder del Estado no deslegitima un poco al líder que tiene ese tipo de seguidores? Vamos a ver, es evidente que ningún líder político puede hacerse responsable de las acciones de ningún ciudadano, y de lo que sí que tiene que hacerse responsable es de las acciones de los dirigentes de su partido, algo que estamos viendo en las últimas horas que no está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del Partido Popular o en el caso del Partido Socialista, es evidente, o de Podemos. A partir de ahí, calificar lo ocurrido en el Capitolio como un golpe de Estado,
pues verdaderamente las escenas que hemos visto son dantescas, por cuanto supuso la interrupción del normal funcionamiento de una institución tan esencial como son las cámaras representativas de la soberanía popular. Pero lo que es paradigmático es que en España se haya criticado esas acciones por parte de quienes alentaron idénticos comportamientos, si no más gravosos, como es el caso del famoso rodeo al Congreso por parte de Podemos o el Entiende que fue más grave aunque no hubiera al muertos. Parlamento andaluz, por cuanto se produjo verdaderamente interrupción, igualmente no más grave, interrupción del normal discurso de las actividades parlamentarias en uno y en otro caso. O, por ponerle el ejemplo más reciente que vivimos personalmente, los ataques y agresiones físicas y verbales que se producen contra Vox en todas y cada una de las elecciones a las que estamos concurriendo, desde la famosa alerta antifascista desplegada por el señor Iglesias a últimamente pues las elecciones autonómicas en País Vasco, en Galicia o actualmente en Cataluña. Ni un solo partido ha suscrito el manifiesto que nosotros hemos solicitado que se suscriba por parte del resto de formaciones políticas para garantizar unas elecciones democráticas, libres y sin violencia, algo que desde luego se está fomentando desde los partidos en el Gobierno de España. Pues muchas gracias, señora A usted, Luna. gracias. Vamos con más preguntas. Mariela. ¿Qué tal, señora Lona? Doña Mariela, buenos hace días. solo 10 semanas, su portavoz, el señor Jorge Buxadé, registraba en el Parlamento Europeo una petición para remar a favor de la concesión del Premio Nobel de la Paz para Donald Trump. Le pregunto, hoy, visto lo visto, ¿usted cree que Donald Trump es merecedor de ese Nobel de la Paz? Y si es así, ¿por qué? Considero que los motivos que llevaron a solicitar la concesión de tan extraordinario mérito siguen vigentes y que no se ha producido ningún hecho posterior que enerve la concesión de ese reconocimiento, siquiera sea porque desde luego nosotros no hacemos responsable a Donald Trump de lo ocurrido en el Capitolio, porque la manipulación desde todos los medios de comunicación respecto del discurso que ha venido manteniendo el señor Trump ha sido evidente. Cuando escuchamos al señor Trump hacer un llamamiento a la movilización de la ciudadanía, en todo momento se hablaba de una movilización pacífica. Y lo que vimos posteriormente, desde luego, no hay ni una sola palabra pronunciada por Donald Trump que alentara ni que justificara, ha condenado expresamente, ha condenado enérgicamente, igual que lo hizo nuestro presidente Santiago Abascal, el asalto al Capitolio. Aquí en España también se ha llegado a decir que Vox apoyaba esos disturbios en el Capitolio y es evidente que el presidente Santiago Abascal y posteriormente todos los dirigentes lo hemos condenado enérgicamente. Por dejarlo claro, ¿usted cree que Donald Trump se merece el Nobel de la Paz? Bueno, desde 1980, por ponerle simplemente un ejemplo, es el primer presidente de Estados Unidos que no ha llevado a los estadounidenses a una guerra. Así que en ese sentido es a lo que me refería cuando le decía que los motivos que llevaron a promocionarle como merecedor de esa alta distinción siguen vigentes. Juanma. Veremos si la administración Biden, a la finalización de su mandato, puede acabar con algo tan significativo como este hecho que les pongo, porque recordemos que fue la administración Obama quien hackeó la cuenta y el teléfono de Angela Merkel, siendo colaboradora de Estados Unidos. Sí, buenos días, señora. ¿Qué tal, señor Lamet? Ayer el señor Girauta, exdiputado de Ciudadanos, participó en un acto de una fundación vinculada a Vox, de la Fundación Disenso. Mi pregunta es muy clara, ¿le gustaría a Vox incorporar a Girauta a sus filas en el futuro? Bueno, señor Lamet, espero que le valga la respuesta. No sé si puedo hablar en nombre de Vox, desde luego en el mío personal sí, estaría encantadísima de poder compartir filas formales en Vox con el señor Girauta. Y digo filas formales porque lo que no me cabe la menor duda es que actualmente comparto una misma trinchera de defensa de la libertad y que en ese sentido, desde luego, me parece una voz libre y muy valiente y muy necesaria en España para luchar contra el Frente Popular que actualmente tenemos en el Gobierno de la Nación. Vamos con la pregunta de nuestros espectadores, que nos la trae Marina. Buenos días, señora Olona. Uno de los temas del día es el adiós de Trump. Por aquí también le preguntan. Nos dice lo siguiente. Espinosa Los Monteros dijo en Televisión Española que el gobierno de Trump fue muy bueno. ¿Creen en Vox que Trump combatió el COVID de manera eficiente? Pues tendría que precisarme quien nos hace la pregunta a qué se refiere con una lucha contra el COVID de manera eficiente. Desde luego,
A mí me parece que con el número de muertos que tenemos encima de la mesa sería una falta de respeto hablar de eficiencia en la lucha contra el COVID. Sí que considero que ha adoptado medidas que no se han adoptado en nuestro país y que deberían haberse adoptado, que nosotros reclamamos en primer término, que se nos ocultó información, y me estoy refiriendo específicamente al cierre de las fronteras y a la defensa de las mismas, que nos adoptó, y que cuando nosotros, y específicamente por conducto de Rocío Monasterio, lo solicitamos públicamente, desde el propio gobierno se nos llamó racistas y xenófobos. Bueno, pues hoy estamos viendo las consecuencias, como igualmente las padecemos actualmente, cuando una política de inmigración absolutamente descontrolada y de efecto llamada determina que usted no pueda reunirse con sus seres queridos, yo no pueda reunirme con mis seres queridos, cuando están en otras comunidades autónomas, y he podido dar un último adiós, porque ese motivo sí que está excepcionado el viernes pasado. Usted no pueda trabajar si es que le están obligando a cerrar las persianas de su negocio, y sin embargo estamos viendo como ayer mismo se produjo el asalto a la valla fronteriza con Melilla, con más de 100 inmigrantes ilegales que de manera descontrolada acceden a nuestro país, y bueno, pues por desgracia con heridas para un agente de la Guardia Civil, a quien mando todo mi cariño desde aquí. Gracias, señora Olona, por estar con nosotros. Un placer, como siempre, doña Mónica.